Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí estar acompañándoles el día de ahora en este conversatorio virtual sobre el caso Bioclima y el financiamiento climático en la región centroamericana. Ya tenemos bastantes participantes conectados y vamos a dar unos minutitos más para que se termine de conectar las personas y también si me hacen el favor de confirmarme si mi audio se escucha bien y si tenemos también buena imagen y buen sonido en lo que se conectan las personas. Ok, sí, ya me están confirmando que tenemos buen audio y buen sonido. Perfecto. Bueno, mientras se van conectando las personas, voy a dar algunas indicaciones del espacio. Eh, ya creo que todas y todos estamos acostumbrados a estos espacios virtuales. Tenemos abajo la sección para hacer preguntas y respuestas. Tenemos también la posibilidad de habilitar el caption o la subtitulación automática y también tienen la posibilidad de utilizar la traducción automática en Zoom. Para seleccionarla, ustedes buscan los tres puntitos y seleccionan entonces las caption y la traducción automática al idioma que ustedes quieran. Nosotros vamos a estar hablando en español durante todo el Zoom. Las preguntas y respuestas las pueden hacer también en otros idiomas y las podemos traducir eh, para que las podamos después comentar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar inicio al conversatorio sobre hacia dónde se inclinará la balanza. Vamos a estar durante una hora, un poco más, depende qué tan animada esté la conversación, platicando junto con Amaru Ruiz de Fundación del Río, que ya te presentaré más formalmente, y con Camila Franco de AIDA, sobre la decisión que se va a dar a conocer o se tomará, no sabemos cuándo se va a dar a conocer, se tomará a más tardar este 31 de enero sobre el caso emblemático de Bioclima, del Fondo Verde del Clima, y estaremos también hablando sobre el financiamiento climático en la región centroamericana, cuáles son los grandes actores que lo están definiendo, qué rol tiene la sociedad civil dentro de estos fondos que están llegando a la región, de qué manera se puede tener mayor participación y transparencia en los mismos y cuál es el impacto que tiene este caso emblemático de Bioclima sobre estos grandes fondos. Mi nombre es Ingrid Hausinger, yo soy la coordinadora de Ecología Política para la Fundación Heinrich Böll en nuestra oficina de San Salvador para la región centroamericana. La Fundación Heinrich Böll es una de las organizaciones también acreditadas como observadores dentro del Fondo Verde del Clima desde nuestra oficina de Washington. Nosotros en El Salvador hemos acompañado el caso o hemos seguido el caso de cerca también por contrapartes que tenemos en la región de Nicaragua, en la zona de la costa Caribe también. Con nosotros en este conversatorio va a estar entonces Amaru Ruiz, él es un defensor de derechos humanos, ambientalista e investigador, tiene una maestría en responsabilidad social corporativa con enfoque en derechos humanos, es un licenciado en biología con medición, también con administración de recursos naturales, con un posgrado en manejo y gestión de áreas silvestres protegidas, es en liderazgo y gerencia política, en liderazgo juvenil e incidencia política. Es el presidente de la organización Fundación del Río y miembro de la Federación de Organizaciones de Red Local. En el 2023, el régimen Ortega Murillo en Nicaragua le quitó la nacionalidad por su labor de defensor de derechos humanos de pueblos indígenas y afrodescendientes. Actualmente vive en el exilio en Costa Rica, desde donde continúa con su labor también en protección y defensa de los territorios y de los pueblos de la costa caribe nicaragüense. También nos estará acompañando durante la primera parte de este conversatorio Camila. Ella es una becaria del programa de clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, que creo también la conocemos ya muchos y muchas que estamos acá en este conversatorio, y colabora con la organización desde Brasil y es graduada en Relaciones Internacionales y Economía y tiene una maestría en Economía. En AIDA trabaja con temas relacionados a financiamiento climático, especialmente en el seguimiento de las actividades del Fondo Verde del Clima. AIDA es una organización regional que trabaja desde hace 25 años para proteger el medio ambiente y las comunidades en América Latina, aboga por la justicia ambiental y climática y protección al derecho a un medio ambiente sano. AIDA es otra de las organizaciones que también es parte del grupo de sociedad civil, que es observadores oficiales del Fondo Verde del Clima, y participan, por lo tanto,
en los espacios donde se les permite la apertura también de las reuniones de la Secretaría del Fondo Verde del Clima para dar seguimiento a las negociaciones y a los acuerdos que se toman en este marco. El Fondo Verde del Clima es actualmente el mayor donante de fondos o de financiamiento en la región centroamericana. Ha proveído en Latinoamérica y en el Caribe más de 2.330 millones, alrededor de 34 proyectos en 13 diferentes países, con 85 proyectos que se están ejecutando actualmente. Ha superado por mucho los otros fondos, como los del Banco Mundial, en relación con el financiamiento climático. Por lo tanto, el Fondo Verde del Clima se vuelve para la región una de las grandes claves de financiamiento y de demanda de justicia climática de los pueblos de la región centroamericana, y por eso también el caso de Bioclima, que es el primer caso que se va a una investigación por incumplimiento de la salvaguarda del Fondo Verde del Clima, se vuelve tan importante. Quiero darle la palabra entonces a Camila Franco para que nos comparta en esta primera parte sobre un poco más sobre el Fondo Verde del Clima, cómo funciona, para que vayamos hablando desde lo global en este conversatorio, del financiamiento climático, cómo funciona, cuál es el rol de la participación de la sociedad civil, cómo le han dado ustedes seguimiento a este proceso, para que después pasemos al caso ya más concreto con Amaru sobre cuál es el estado actual del proyecto Bioclima y qué podemos esperar también en esta decisión de la Secretaría el 31 de enero. Entonces, Camila, si nos haces el favor en unos 10 minutos, 15 minutos, el hacernos una pequeña introducción al Fondo Verde del Clima para entender también cuáles son los espacios de incidencia que se han utilizado y que existen. Sí, muchas gracias, Ingrid, y gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar aquí hoy discutiendo este tema, este caso que es tan emblemático, ¿no? Y que ojalá pueda tener una buena resolución. Y quisiera, antes de comentar la pregunta de Ingrid, pedir disculpas de antemano porque no podré estar hasta el final del conversatorio. Tendré que atender a otro compromiso, así que intentaré mantenerme ahí estricta en el tiempo, porque a veces hablo mucho. Bueno, comentando un poquito, Ingrid y colegas, al respecto de un panorama general, ¿no? Del Fondo Verde del Clima, un poquito de su gobernanza. Bueno, el Fondo Verde es hoy el principal fondo climático que existe en el mundo. Es un fondo multilateral que ha sido establecido en el 2010 en el ámbito de la COP16 que se ha llevado a cabo en Cancún. Y bueno, es el mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y del Acuerdo de París. Entonces, este mecanismo financiero, este fondo, ha sido creado con el objetivo central de aportar recursos para el financiamiento de proyectos, de programas de adaptación y mitigación al cambio climático en los países en desarrollo. Entonces, en líneas muy generales, los países desarrollados, que históricamente, como sabemos, han sido los principales emisores de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, aportan recursos a este fondo y entonces con este fondo se financian iniciativas en los países en desarrollo. Entonces, un poquito hablando en términos de gobernanza, porque creo que eso es un punto importante, ¿no? Cuando vayamos a discutir más en concreto el caso de Bioclima. Bueno, el fondo tiene una junta directiva que es formada por 24 miembros. Y un punto interesante es que, a diferencia de otras instituciones financieras multilaterales, donde en general los países que aportan más plata tienen un mayor poder de voto, en el caso del Fondo Verde del Clima hay una paridad de votos y de sillas en la Junta para los países desarrollados y los países en desarrollo. O sea, son 24 sillas y de ellas 12 sillas son ocupadas por representantes de los países del norte global y las otras 12 sillas ocupadas por los representantes y las representantes de los países del sur global. Y estos 24 miembros tienen igual poder de voto en todas las decisiones que se toman en el ámbito del fondo.
¿Y por qué estoy hablando de la Junta, no? Porque es como, es la instancia deliberativa máxima del fondo. Entonces, son responsables por toda la toma de decisiones en el ámbito del Fondo Verde del Clima. Entonces, desde la aprobación de las políticas del fondo, aprobación de su plan estratégico, pero también es esta Junta responsable de aprobar las entidades que desean acreditarse para poder someter propuestas de proyectos y incluso es la Junta que aprueba las propuestas de proyectos y de programas que serán financiados por el fondo. Entonces, es la instancia máxima, ¿no? de toma de decisiones en el ámbito del fondo. Y entonces, hablando ahora un poquito de la participación de la sociedad civil en el ámbito del fondo y de qué manera, ¿no? puede aportar o puede tener espacios de involucrarse en las tomas de decisiones del Fondo Verde. Bueno, en la Junta del Fondo Verde del Clima, la sociedad civil tiene dos representantes que se conoce como observadores activos. Bueno, la verdad, observadoras activas porque actualmente son dos mujeres. Entonces, esas observadoras activas de la sociedad civil que son elegidas por el conjunto de organizaciones de la sociedad civil que, igual que la Fundación Heinrich Böll, igual que AIDA, tienen estatus de observadoras del Fondo Verde del Clima, eligen sus representantes que participan entonces de las reuniones de la Junta Directiva del Fondo. Estas representantes, si bien pueden participar de las reuniones de la Junta, pueden aportar, pueden hablar, no tienen derecho a voto. Entonces, la sociedad civil participa en estos espacios solamente con sus recomendaciones, con sus opiniones, ¿no? Las observadoras activas tienen un poco ese rol de representar la posición de la sociedad civil en relación a los temas que se discuten en el ámbito de la Junta del Fondo Verde. Entonces, aportan en cuanto a la revisión de políticas, a la aprobación de propuestas de proyectos, pero como yo había mencionado, no tienen derecho a voto, solamente pueden como hacer intervenciones, ¿no? en estas ocasiones. Y entonces hay una red bastante amplia de organizaciones de sociedad civil de todo el mundo que acompañan, que hacen seguimiento a las actividades del Fondo Verde del Clima, sea revisando las políticas, revisando las propuestas de proyecto, por ejemplo, revisando las propuestas de acreditación de entidades. Y esta red de organizaciones de varias regiones, ¿no? De Asia, de África, de Latinoamérica, apoyan e informan el trabajo de las observadoras activas que sí participan ahí activamente de las reuniones de Junta. Incluso un comentario, un paréntesis, tenemos una lista de correo, un listserv acá para América Latina y el Caribe, en la cual esta red de organizaciones compartimos informaciones relativas a las actividades del Fondo Verde del Clima en nuestra región. Y luego les voy a dejar el enlace en el chat por quienes tengan interés en unirse a esta lista y recibir informaciones. Y bueno, esta red de organizaciones que hace seguimiento, que acompaña las actividades del fondo, funciona también como un puente, ¿no? Entre estas instancias, esas altas instancias de toma de decisiones del GCF, que están súper alejados de los territorios, de las comunidades. Bueno, la sede del GCF está en Corea, ¿no? Y las comunidades, los territorios que se pueden ver impactados por algunos de los proyectos que, bueno, muchas veces despiertan preocupaciones, ¿no? Y ahí aprovecho para comentar brevemente también, porque seguro que Amaru con esa experiencia de bioclima lo va a mencionar en mucho más detalle, pero quisiera mencionar también brevemente otro canal para la participación de la sociedad civil vinculado al GCF, al Fondo Verde del Clima, que es su mecanismo de reparación, el mecanismo independiente de reparación, es conocido como MIR o IRM por sus siglas.
Y es una unidad independiente del Fondo Verde del Clima, donde cualquier persona o cualquier comunidad que se vea afectada, impactada negativamente por algún proyecto, por algún programa financiado por el Fondo Verde, o mismo que tengan el temor que puedan ser afectadas por algún proyecto, pueden presentar una queja, ¿no? Las quejas se pueden presentar de forma anónima, en cualquier idioma, por diferentes medios, o sea, hay todo un proceso para presentar una queja, pero es un canal también que la sociedad civil puede utilizar, en este caso específicamente para hacer una queja, para hacer un reclamo en relación a algún proyecto, algún programa financiado por el Fondo Verde. Bueno, creo que como un panorama inicial era un poco eso que tenía, ¿no? Y algunos de los canales y de los mecanismos que la sociedad civil tiene para hacer incidencia ante el Fondo Verde del Clima. Muchas gracias, Camila. Bueno, suponemos que la mayoría de las personas que están participando en este conversatorio, que les recuerdo pueden levantar la mano si quieren hacer una pregunta o escribirnos en el Q&A para que nosotros vayamos gestionando también la plática y podamos abrir micrófonos si alguien quiere hacer una pregunta directamente, también es posible. Recordemos que el proyecto Bioclima es un proyecto que la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima aprobó al Estado de Nicaragua en el 2020. Lo aprueba a través de la entidad acreditada, que es el BESIE. Siempre tiene que haber una entidad acreditada, que es la que puede recibir los fondos, y está la entidad ejecutora, que en este caso entonces era el Estado de Nicaragua con Marena. Y busca mitigar la deforestación y fortalecer la resiliencia en una región que está sumida en fuertes conflictos, donde los pueblos indígenas y afrodescendientes denuncian al gobierno de tener un papel activo y permisivo en la colonización y explotación de sus territorios. Desde sus inicios, el proyecto Bioclima ha sido un proyecto sumamente cuestionado por sociedad civil, por los pueblos en los territorios, y han hecho varias campañas, cartas, posicionamientos, peticiones, para que sean escuchadas sus preocupaciones que este proyecto, contrario a beneficiarles y reducir la deforestación en la zona, en la costa caribe nicaragüense, podría tener un efecto contrario e incrementar la violencia que sufren los pueblos en estos territorios tan conflictuados. Así entonces se presentó, y ya Amaro nos va a comentar en línea de tiempo cuál ha sido todo el proceso de bioclima que se ha realizado, por el estudio que ha hecho también y el acompañamiento que se han hecho, cuáles son los resultados y las innovaciones que se han aprendido en este proceso y por qué es tan importante también la decisión. Como Camila nos tiene que abandonar, vamos a romper un poco el orden del conversatorio, que sería quizás como el más lógico, y vamos a pasar con Camila también, antes que te vayas, a que nos comentes tú qué tan importante es esta decisión que se tiene que tomar el 31 de enero, que ya sería la decisión final si se mantiene cancelado como está actualmente el proyecto Bioclima en un proceso de pausa, digamos, mientras la Junta Directiva, mientras la Secretaría toma la decisión sobre qué proceso se va a seguir, eh, las opciones que se tienen, qué crees que puede pasar el 31 y cuál sería el mensaje que se enviaría a sociedad civil en ambos casos. Sí, gracias Ingrid, y perdón otra vez por cambiar un poco el orden de las cosas, ¿no? Bueno, más que todo creo que ese caso es histórico, es emblemático en el Fondo Verde del Clima, primero porque es el primer caso que ha sido presentado ante el mecanismo de reparación que llegó a la decisión de la Junta. Bueno, Amaro va a hablar del caso concretamente en más detalle en la secuencia, pero solo para darles un poco de contexto, este no ha sido el primer caso que ha sido presentado ante el mecanismo de quejas, pero en los otros casos que se habían presentado anteriormente, el mecanismo de quejas ha logrado llegar a una solución a través de mediación, por ejemplo, entre las partes, ¿no? Entre los reclamantes, los quejantes y la entidad responsable del proyecto. Y el caso no ha llegado a estas altas instancias, ¿no? Ese es el primer caso que llegó finalmente a la decisión de la Junta del Fondo.
Entonces, el IRM, el mecanismo de reparación, presentó su reporte a la Junta luego de un proceso súper largo que llevó años desde que se ha presentado la queja, pero luego de un proceso de investigación, de visitas a Nicaragua, de entrevistas con las partes, y el reporte del mecanismo de quejas del fondo reconoció las denuncias y reconoció que la entidad responsable del proyecto, el BCIE, estaba incumpliendo con las políticas del fondo. Y entonces la Junta recibió este reporte y decidió que el proyecto debería estar suspenso, que no podría haber ningún desembolso hasta que la Secretaría del Fondo considerara, ¿no? Revisara si la entidad cumple o no con las políticas del fondo, luego de tener ahí un plazo para hacer para garantizar el cumplimiento de estas políticas, ¿no? O sea, la Junta dejó a la Secretaría esta decisión final, ¿no? De finalmente atestar si consideran que la entidad acreditada está o no cumpliendo con las políticas, con las salvaguardas del fondo. Y así, por eso creo que esta decisión será histórica, ¿no? Porque es la primera vez que esta movilización de la sociedad civil, la presentación de una queja relacionada a un proyecto alcanza a llegar a estas altas instancias y por ello es tan importante lo que venga de esta decisión, porque además de las implicaciones para el contexto mismo relacionado al proyecto Bioclima en Nicaragua para las comunidades, los pueblos indígenas de Nicaragua, yo creo que la decisión de la Secretaría puede sentar precedentes importantes para casos que vengan a ocurrir en el futuro, ¿no? Y bueno, la impresión que tenemos los que estamos de alguna manera enterados del caso y acompañando un poco más de cerca con el Fondo Verde del Clima es que el fondo está diante de un crisis reputacional, ¿no? Porque obviamente que si financian un proyecto que el propio mecanismo de reparación reconoce que está violando derechos, que no está cumpliendo con las políticas, que no ha llevado los procesos de consulta de manera adecuada, y el fondo mismo sigue financiando un proyecto, aún con todas estas comprobaciones, es un impacto reputacional bastante grande, ¿no? Para este fondo que tiene orgullo de decir que tiene políticas de género, políticas de pueblos indígenas, que tiene una amplia política de salvaguardas sociales y ambientales. Entonces, eso me parece que si la Secretaría decide seguir con el proyecto, sentaría un precedente muy, muy negativo, ¿no? Eh, por ese tema que yo hablaba, ¿no? Primero, obviamente, y principalmente para las personas, las comunidades, los pueblos indígenas que se ven afectados ahí en Nicaragua, pero también por el precedente que puede sentar para otros casos que la sociedad civil, que comunidades, que personas afectadas vengan a presentar en el futuro, ¿no? Dejaría un mensaje negativo en relación a la participación de la sociedad civil también porque también, aunque obviamente hay este tema, ¿no? De que no, en la Junta, por ejemplo, solo votan los representantes de los estados, pero diferente de otras organizaciones financieras, están ahí los observadores de sociedad civil, pueden hacer intervenciones y entonces también venden eso como el fondo como teniendo un espacio para la participación pública, ¿no? Para participación de la ciudadanía. Y entonces eso tendría, imagino, un impacto negativo también para la movilización, el involucramiento y la participación de la sociedad civil. Creo que dejaría la impresión de que las políticas de participación del fondo, de salvaguardas, no tienen un efecto en la realidad, que son solo bellos documentos, pero que no se cumplen efectivamente en la práctica, ¿no? Entonces, por ello me parece tan importante lo que salga de esa decisión de la Secretaría del Fondo en relación al proyecto Bioclima.
Muchas gracias, Camila. Si alguien tiene un comentario o una pregunta específica para Camila, que la pudiera hacer ahorita. Bueno, Miguel ha levantado la mano. Permítanme, quiero ver cómo puede, o no sé si me apoya la persona que está moderando la sala, abrirle el micrófono a Miguel antes que Camila se retire. Hola, muy buenas tardes. Discúlpeme que no tengo la opción de cámara aquí. Ay, Miguel, Sí, antes, perdón, un momentito. sí. Vamos a tomar algunos segmentos del conversatorio que se podrán subir en redes. Si usted no quiere que su participación salga, nos lo dice para que quitemos ese segmento también. Olvide decir eso para todas las personas que pidan la palabra en adelante. Perdón, Claro que adelante, sí. Miguel. No, muchas gracias, Ingrid. Y sí, lo aprecio esa discreción. No tengo problemas para nada en que puedan incluir esta parte en la publicación de este webinario. Bueno, saludos a Ingrid y Camila y también a Maru. Mi nombre es Miguel González, yo soy profesor en la Universidad de York en Toronto y nicaragüense de la costa Caribe. Mi pregunta, Camila, pero a lo mejor esta es una pregunta también que Amaru luego podrá considerar, es que a mí aún no me queda claro quién va a tomar la decisión sobre el proyecto Bioclima, ¿verdad? Porque la última decisión de la Junta pareciera que le pasan la papa caliente a la Secretaría, que en principio dejó que esto avanzara hasta este punto, pero por otro lado, pareciera por la envergadura y lo emblemático de este proyecto, es que la Junta tendrá algún momento que volver a revisar esto, ¿no? Entonces a mí no me queda claro, ¿podrían ustedes, verdad, ayudarnos a entender quién va a tomar esta decisión? Y segundo, pues yo quería también decirle a Camila, estoy muy de acuerdo que se juega mucho, ¿verdad? La reputación, la legitimidad del fondo. Esto me parece que es algo muy profundo y que tendría también muchas repercusiones. Pero aprecio mucho este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por tema de que Camila se tiene que retirar, de pasar a ti, Camila, si quieres explicar esto, y claro, se va a Sí, profundizar con Amaro, porque Amaro va a presentar un ajá. pequeño cronograma sobre los diferentes actores que han estado involucrados en la decisión y cómo se llega al finalizar también a esto. Sí, gracias Ingrid y muchas gracias Miguel por la pregunta, por el comentario. Y sí, Amaru ha estado involucrado en este caso desde hace mucho y va a presentar luego en la secuencia todo el detalle, ¿no? Y un poco el historial de lo que ha pasado y en qué punto llegamos hoy. Pero solo para comentar muy brevemente, para no dejarte sin respuesta, en realidad eso es lo que ha pasado, ¿no? La Junta recibió el reporte del IRM y reconoce ahí entonces que no se cumplen algunas de las políticas del Fondo Verde, que la entidad acreditada estaba incumpliendo algunas de sus políticas. Y debido a ello, pide a la Secretaría que suspenda cualquier desembolso, que no se haga ningún desembolso a ese proyecto en ese momento. Pero luego le delega a la Secretaría del Fondo revisar luego de un proceso, de un periodo que le da a la entidad acreditada a solucionar estos incumplimientos, le da a la Secretaría un plazo en la secuencia para revisar nuevamente si consideran que si la entidad acreditada ahora sí cumple o si sigue incumpliendo con las políticas. Entonces, en resumen, así para decirlo muy sencillamente, es un poco eso, ¿no? La Junta le dejó a la Secretaría, más específicamente a la División de Sostenibilidad e Inclusión, a esta oficina en particular, dentro de la Secretaría del Fondo, como esta es la responsabilidad de evaluar si consideran que la entidad acreditada cumple o no con sus políticas. Entonces, en este momento precisamente ya está cerrando el plazo que la Secretaría tenía para proferir, bueno, para tomar su decisión. No sabemos cuándo la van a hacer pública,
pero tienen hasta el 31 de enero para tomar su decisión, si consideran si la entidad acreditada cumple o no con las políticas, pero luego en la secuencia se hablará de eso en mucho más detalle. Gracias, Camila. Hay dos preguntas también que creo que tú sos la más indicada de responder como observadora también de sociedad civil. Y es cuáles son las dos asociaciones de sociedad civil oficiales o las representantes, las dos representantes de sociedad civil en el Fondo Verde del Clima y cómo va el proceso de reacreditación del BESI. Ay, perdón, que estaba en mute. Entonces, en cuanto al proceso a la pregunta de las entidades que son observadoras, bueno, hay dos constituencies que son una representando el norte global y otra representando las organizaciones del sur global. Bueno, del norte está Erika Lennon, que es del CIEL de Estados Unidos, que es Center for International Environmental Law, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, y tiene dos alternas, tiene dos personas que son es un equipo, ¿no? De 3 personas, Erika es la representante, y tiene dos alternos también representando las organizaciones del norte global. Y luego, para el sur global, la representante, la primaria, es Eileen Cunningham de Nicaragua. Y tenemos otras dos personas alternas, una de Asia y una de África. Una de Institute for Climate and Climate Change and Society de Asia, y de África es de 21st Century Issues, el nombre de la organización. Muchas gracias. ¿Y sobre la reacreditación del BESI, se sabe algo? No sabemos en el momento en cómo está. Bueno, tenían que presentar ahora porque ya termina su periodo de acreditación. Bueno, tienen que presentar nuevamente todos los documentos, pero eso todavía no se hace público. Eso solo se hace público como previo a la reunión de la Junta, en la cual se evaluará el pedido de reacreditación. Entonces, todavía no tenemos información pública de cómo está la situación. Gracias, Camila. Pues sí hay bastante como asombro de muchas personas cuando se dan cuenta que Eileen Cunningham es la representante actual, ¿no? Ella tiene muchísimo de dar seguimiento al proceso y obviamente también son como, creo que es un reflejo claro también de cómo se juega la política dentro de esos espacios y las alianzas y cómo se van dando estos espacios y creando también pues la reputación de participar durante muchos años en el seguimiento del proceso. Es difícil después quitar o cuestionar a una persona que ha dado durante tanto tiempo seguimiento al proceso. Entonces sí, obviamente tiene una postura conflictuada en esta situación con bioclima, eso es evidente, ¿no? Ahí está temblando fuerte en El Salvador. Disculpen, pero creo que ya pasó. Entonces, bueno, yo estoy en El Salvador, acaba de temblar, perdón, pero ya pasó. Entonces, muchísimas gracias, Camila. Yo sé que te tenés que retirar. Igual tanto Amaru o yo podemos dar respuesta a alguna de las preguntas o que quede más claro sobre quién tomará la decisión y cuáles son los cambios o que en realidad se quedaron un poco a decisiones discrecionales, sentimos nosotros, porque como es la primera vez que sucede esto, no existe un camino andado, se están formando los precedentes de cómo se va a tomar estos procesos, aunque sí existen normas y regulaciones y directrices, nunca se han utilizado. Entonces, hay mucho espacio de interpretación. Así que muchísimas gracias, Camila. Sin embargo, tu postura igual fue clara de que en caso la Secretaría apruebe o continúe con el caso del proyecto Bioclima, va a ser muy claro que todas las salvaguardas y directrices o políticas que tienen actualmente están más en papel que en la práctica. Muchísimas gracias. Sí. Quedamos en contacto. No, gracias a Igual ti, si alguien Ingrid. tiene preguntas, podemos
colectarlas para después hacerlas Ujú. llegar, Camila. Sí, yo Gracias, con mucho Camila. gusto. Y bueno, agradezco mucho Ingrid, Amaru, y saludos a todas y todos. Otra vez mis disculpas que tenga que salir antes. Y bueno, ojalá que la decisión que venga la próxima semana sea positiva, ¿no? Así esperamos. Y les Gracias. voy a dejar el enlace para el grupo de correos que mencionaba antes. Perfecto, gracias. La idea de este Gracias. conversatorio también es tener un poco la plática de previa a la decisión. Después de la decisión, sí esperamos tener un evento presencial en Costa Rica para poder discutir más en profundidad sobre qué significa esto para el financiamiento climático. Ahora sí, Amaru, ayúdanos a poner un poquito de orden en esta línea cronológica también del proyecto Bioclima, sobre todo para las personas quizás que no estén tan familiarizadas. Si alguien quiere que Amaru enfatice sobre algún punto en el proceso, nos lo hacen saber para que también él sea más claro en ese momento. Adelante, Amaru, cuéntanos, Muchas ¿cómo ha gracias, sido este Ingrid. proceso de Bioclima? Muchas gracias a quienes nos acompañan. Primero decir que hay liderazgos indígenas en Nicaragua y organizaciones que han acompañado este proceso y que no muestran y no están aquí no porque no queramos, sino porque queremos proteger su identidad, su rostro y el trabajo que siguen desarrollando en el país. Nosotros como organizaciones nos sentimos sumamente agradecidos por el poder establecer este nivel de alianza que nos ha llevado ya después de 4 años a este proceso, a la espera de una decisión final sobre este proceso. Entonces, mi enorme agradecimiento a la confianza, al trabajo, al proceso, a las discusiones, lloramos, nos alegramos en todo este proceso y es parte de ese esfuerzo que hacen las comunidades indígenas y afrodescendientes de seguir resistiendo pese a la situación de zozobra y amenaza y asesinato en la que viven. Yo creo que ese es un esfuerzo inclaudicable y sobre todo en esta recta final, yo recuerdo que enviamos mensajes a las comunidades y el mensaje fue respondido. La Secretaría recibió más de 20 denuncias de las propias comunidades con su puño y letra, utilizando la metodología virtual para tener un nivel de información que contrarrestara el proceso de consulta o de simulación de consulta que había hecho el régimen de Ortega Murillo en este último tramo del proyecto. Dicho eso, también es importante añadir que al menos nosotros identificamos 4 precedentes de lo que va a significar la decisión con respecto a este proyecto. Además de la ya mencionada por Camila, este proyecto es el primer proyecto que se aprueba con condicionalidades para el Estado nicaragüense. Es decir, una de las cuestiones éticas que dice la cooperación en términos de financiamiento a un régimen que ha demostrado que está de espaldas al tema ambiental, pero también de espaldas a su sociedad, es el tema de la cooperación al desarrollo y el financiamiento que sigue recibiendo. Este proyecto es el primer proyecto aprobado para el Estado nicaragüense donde se establecieron condicionalidades para su desembolso desde el inicio y fueron aceptadas por el régimen de Ortega Murillo cuando firmó el contrato con la entidad acreditada, que en este caso es el BESIE, y la Secretaría del Fondo Verde del Clima. En segundo lugar, evidentemente es un proyecto que llega hasta esta fase, el primer proyecto que llega a esta fase de investigación. En tercer lugar, el caso puede generar precedentes o positivos o negativos. Ya veremos qué precedente va a generar a la estructura de los mecanismos de queja y a las políticas que se deben de establecer en este Fondo Verde del Clima, sobre todo porque, como lo mencionaba Camila, este fondo no viene de cualquier lugar, viene del Acuerdo de París
a través de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, que establece un esquema más justo, aunque todavía tiene muchas áreas de mejora, pero donde están diversos países representados y trata de solucionar la parte del financiamiento climático, sobre todo para atender los problemas de cambio climático en el mundo. Y en cuarto lugar, es una ruta importante que para las comunidades indígenas y afrodescendientes del mundo. Es decir, si este caso llega a su término, esto puede servir a comunidades indígenas de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de África, de Asia, etc. ¿Por qué? Porque abre una ruta sobre lo que se decida en sus territorios. Muchos países, ya lo vamos a ir viendo, de África en su momento se alinearon a posiciones vinculadas a aprobación de este proyecto de bioclima. ¿Por qué? Porque ellos estaban preocupados que esto generaría un precedente para que las comunidades indígenas en sus países reclamaran sobre la gobernanza y las decisiones que se toman sobre su desarrollo. Recordemos que bioclima se asienta en dos territorios que en la mayoría de su territorio ha sido titulado y reconocido a favor de comunidades indígenas Rama Criol en el sur y de comunidades misquitas y mayanas en el norte, en la reserva biológica, en la reserva de biosfera de Bozagua. Ahora bien, en el chat nosotros les estamos enviando un link que los enlaza a la página de la BOL, donde está la sistematización del proyecto Bioclima y aparecen dos fact sheets con la información resumida de tanto el caso de Bioclima como del análisis del financiamiento verde en Centroamérica y especialmente un énfasis en Nicaragua. Ahora, eso es para que lo puedan descargar y lo puedan tener. Un poco, ahora sí, haciendo un énfasis en el caso de Bioclima, es importante de decir que existe un antecedente a este proceso, que es el proyecto de Red Plus ante el Fondo Colaborativo del Carbono del Banco Mundial, en el cual el régimen de Ortega Murillo había solicitado 55 millones de dólares y donde se demostró que había incumplimiento a las salvaguardas ambientales y sociales. Mucho del contenido que estaba dentro de esa iniciativa presentada por el régimen fue trasladado al proyecto Bioclima, fue reformulado en algunos casos, adaptado en otros o copiado en otros para presentarle al Fondo Verde del Clima. En ese antecedente importante se identificó que habían ciertos procesos que no habían pasado por un proceso de consulta previa, libre e informada en las comunidades, que evidentemente algunas medidas o salvaguardas ambientales y sociales habían sido incumplidas. Ese es el antecedente inmediato del caso de Bioclima. En mayo, el gobierno de Nicaragua, junto con el BESIE, presentan ante el Fondo Verde del Clima esta propuesta de proyecto de Bioclima. En octubre, organizaciones nicaragüenses solicitan al Fondo Verde del Clima la no aprobación de estos fondos, precisamente tanto viendo los antecedentes de lo que había sucedido en el caso del proyecto de Red Plus ante el Fondo Colaborativo del Carbono, se emitió una comunicación al Fondo Verde del Clima diciendo que ese proyecto ya incumplía en su antecedente con las salvaguardas ambientales y sociales. Pese a eso, en noviembre, el Fondo Verde del Clima de 2020 aprueba el proyecto. Sin embargo, aquí un actor importante, y yo creo que hay que mencionarlo, es el gobierno alemán. Fue uno de los principales promotores de entender cuál era el mensaje de sociedad civil y adaptarlo a condicionalidades que garantizarían que en ese momento el proyecto se aprobara
con al menos 5 condicionalidades que se establecieron desde la firma del convenio. Y eso es sumamente relevante luego o a posterior porque es un segundo candado al proceso de queja que vamos a ver a continuación. Ahora, entre enero y marzo de 2021, organizaciones, una vez aprobado el proyecto por el Fondo Verde del Clima, en este caso con el liderazgo de la Fundación Heinrich Böll, se solicita información a la entidad acreditada sobre cómo van a dar cumplimiento a las condicionalidades que se establecieron en el proyecto. La respuesta del BESIE fue una respuesta, en algunos casos prácticamente no respondieron y en otros casos se justificaron alrededor de que no tenían, por ejemplo, su política de acceso a la información debidamente actualizada y que por ende no podían responder, o en otro caso de consulta respondieron que todavía no habían firmado la documentación correspondiente y que no estaba a la disposición del público. Y aquí es válido aclarar que una entidad acreditada previamente a su acreditación debe de presentar aprobado su procedimiento de consulta o de acceso a la información pública. Eso es un requisito primordial para su acreditación. Entonces, no te pueden decir después de acreditado que no es que no tienen su política de acceso a información. Entonces, lo que se preocupó en ese momento es que había una voluntad, una intencionalidad de ocultar la información con respecto al proyecto Bioclima. Ambas solicitudes, en este caso, no hubo un acceso a la información en ese momento. En junio, con el liderazgo de organizaciones e individuos, se presenta la queja ante el Fondo Verde del Clima y en julio el mecanismo independiente de revisión, el IRM o MIR, declara elegible la queja y da inicio a los primeros pasos. Estos primeros pasos incluyeron un nivel o una agenda de mediación con las otras partes, que nunca se dio los encuentros, pero que sí incluyó una revisión de cuáles eran los puntos de los quejantes versus cuáles eran los argumentos de la entidad acreditada y la entidad ejecutora, que en este caso es el BESIE y el gobierno de Nicaragua. En este punto no hubo un acuerdo. El régimen de Ortega Murillo se negó a hablar de los temas sensibles que las comunidades y los representantes indígenas pusieron en la mesa de negociación, y por eso el proceso continuó, y en enero de 2022 el IRM desarrolla la fase de evaluación de cumplimiento. Y aquí en marzo se concluye en su reporte de cumplimiento e inicia en ese reporte de cumplimiento. Lo que hace el IRM es identificar que hay suficiente evidencia para abrir una investigación a fondo sobre el incumplimiento de las políticas y procedimientos del Fondo Verde del Clima. Entonces, el MIR inicia en marzo de 2022 su proceso de investigación. En agosto de ese mismo año, presenta ante la Junta del Fondo Verde del Clima ese informe de revisión de cumplimiento, donde señala el incumplimiento a las políticas y procedimientos, no solo de la entidad acreditada, y eso es importante decirlo, es decir, no solo del BESIE, sino de parte de la Secretaría del Fondo Verde del Clima, por haber pasado un proyecto que ya incumplía con políticas y procedimientos, y señala también a la entidad acreditada, a la entidad ejecutora. Entonces, y además establece una serie de recomendaciones. Eso pasa a la parte política, es decir, a la junta directiva del fondo, para que la junta tome una decisión. ¿Qué pasa ahí? Luego de 3 reuniones, octubre de 2022, marzo de 2023 y julio de 2023, la junta del board no tiene la decisión política, no logra consensuar una decisión política con respecto a detener o no el proyecto por el incumplimiento a las políticas y procedimientos. Entonces, es lo que decía Camila,
esa decisión que debería de ser tomada por los 24 representantes que están en el fondo, no la tienen y le pasan la cancha de la decisión a la secretaría a convertirse en una decisión técnico-legal. Le piden a la unidad legal un análisis en la última reunión en julio, en la reunión B36, le piden un análisis legal de las implicaciones de las decisiones que se toman y en esa reunión deciden pasarle la decisión a la Secretaría Técnica del Fondo Verde del Clima, convirtiendo una decisión política en una decisión técnico-legal, donde además solicitan a la Secretaría que independientemente del informe del IRM, ellos evalúen el incumplimiento o no de las políticas y procedimientos desde la Secretaría que tiene el proyecto Bioclima y encuentran varias inconsistencias e incluso señalan que el informe del IRM recoge varias de esas inconsistencias. Y a partir de ahí, entonces, la Secretaría le extiende 120 días al régimen de Ortega Murillo, a la entidad acreditada, el BESIE, para desarrollar un proceso de consulta en Nicaragua y atender al incumplimiento de las políticas y procedimientos del Fondo Verde del Clima. En octubre, el gobierno de Nicaragua y el BESIE presentan su informe o los informes de resultados del proceso de consulta y la Secretaría tiene 120 días que son contados a partir de octubre y que se vencen el 31 de este mes para tomar una decisión definitiva al respecto. Esa decisión posiblemente se va a tener el 31 de enero, pero se va a dar a conocer posiblemente en marzo en la siguiente reunión del Fondo Verde del Clima, donde se va a presentar la decisión técnica que en términos legales debería de ser la decisión definitiva que le pasa que le informa a la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima qué decisión tomó, sabiendo que ya la Junta Directiva le había pasado esa decisión a la Secretaría Técnica. Ese es más o menos cómo estamos en términos de la situación al día de hoy. De acuerdo, Amaro nos ha hecho un recorrido en la línea del tiempo para que ahorita podamos discutir algunas cuestiones ya más de profundidad. Por ejemplo, nos preguntan si el cambio que hubo en el BESIE con la salida de Dante Mossi y la entrada de la nueva secretaria podrá tener algún efecto sobre esta decisión. ¿Cómo lo evalúas tú? Yo creo que la decisión no va a cambiar con el cambio del BESIE. En su momento, el BESIE estaba preocupado sobre todo porque el BESIE no solo administra los fondos o no es una entidad acreditada solo para Nicaragua, sino para la región centroamericana. ¿Qué está en juego en este proyecto? También la credibilidad del BESIE. ¿Por qué? Porque si un proyecto presentado por la entidad acreditada junto con el gobierno de Nicaragua está incumpliendo no solo con las políticas y procedimientos del Fondo Verde del Clima, sino con un requisito indispensable que es la política de acceso a la información pública. Si ese proyecto aparece con eso, en algunas lecturas que tenía el BESIE y que teníamos también nosotros, veíamos que eso podía comprometer los otros fondos que gestiona el BESIE a otros países de la región centroamericana. Entonces, en su momento se pensó que el BESIE podía retirar el proyecto Bioclima y salir sin ningún manchón en su currículo, por así decirlo, financiero ante su acreditación ante el Fondo Verde del Clima. Pero eso no sucedió. Todo lo contrario, el régimen de Nicaragua extraoficialmente conocimos que más bien pidió un extra financiamiento para realizar el proceso de consulta en los territorios indígenas con el acompañamiento lamentable y un poco hasta de vergüenza ajena que es el acompañamiento que tuvo la FAO y UNOPS y el PMA en este proceso. Entonces, es decir, pensamos que iba a ir ahí para proteger un financiamiento mucho más grande que tiene que ver con la región
y dejar de por medio el proyecto Bioclima, pero no fue así. Entonces, lo que va a aparecer es una decisión que de alguna manera tiene una repercusión a la credibilidad de cómo se maneja estos proyectos del BESIE, pero que no va a incidir en nuestra opinión el cambio, porque el cambio acaba de ocurrir, ¿verdad? Es decir, desde que se instaló esta terna y luego hay una revisión y luego hay todo un proceso de transferencia de todo el conocimiento que ha habido, esto no creemos que tenga un impacto directo porque la decisión prácticamente ya se debe de haber tomado. En la reacreditación, sin embargo, yo creo que sí tuvo una incidencia en los cambios que se han realizado dentro del BESIE. Y justamente quizás eso es bueno como aclararlo, que este tipo de iniciativas y la visibilidad que se les quiere dar o los conversatorios o la presión que se pueda generar desde sociedad civil hacia los bancos en ningún momento es para reducir el financiamiento climático, más bien las deudas continúan y la responsabilidad histórica que deben, sobre todo, por supuesto, los países del norte que han generado la crisis climática. Entonces, que no se entienda como que la idea es debilitar a estos bancos, sino más bien fortalecer los procesos que se tienen para asegurar de que las salvaguardas sean cumplidas, que la participación de la sociedad civil esté fuerte, que existan procesos de contraloría, que exista transparencia, acceso a la información, y que los fondos de verdad sean para justicia climática y sirvan para fortalecer los derechos humanos o el respeto de los derechos humanos y no para violentarlos. En el caso de Bioclima, el informe del MIR claramente dice que si el proyecto se ejecuta tal cual está formulado ahorita, corre un alto riesgo o significaría el aumento de la violencia para los pueblos de la costa caribe de Nicaragua y que incluso los obliga a aceptar la pérdida histórica de sus territorios, premiando a los invasores o a los colonos de los territorios del territorio de la costa caribe. Entonces es un proyecto sumamente conflictivo que nunca debería de haber sido aprobado en primer lugar en la Secretaría ya al hacer un análisis de las salvaguardas, porque está violentando los derechos de los pueblos indígenas, desde ahí no lo tendrían que haber aprobado. Entonces eso quizás es lo primero, que la idea es que se aprenda de estos procesos para fortalecer el Fondo Verde del Clima, para ver cuáles son los puntos que se tienen que mejorar y que justamente las decisiones se tomen en base a criterios técnicos, sí, pero que tampoco el lobby político pueda bajar o subir proyectos según las alianzas que se formen dentro de la junta directiva, que sea en base al cumplimiento estricto de sus salvaguardas y al uso correcto y transparente de los fondos, que es lo que nosotros cuestionamos y acompañamos a las comunidades que dudan que el gobierno de Nicaragua esté en capacidad de ejecutar esos fondos en la actualidad bajo la situación. Quizás una de las cosas, también les hemos compartido algunos links, hay algunas preguntas, si alguien más quiere participar. Yo quiero aclarar bien la parte de quién toma la decisión, saber si eso quedó claro. También lo quiero aclarar, pero antes le hemos compartido algunos links. Uno donde está el informe, por ejemplo, que presentó el BESIE sobre las consultas que se hicieron. En efecto, se realizaron muchísimas consultas con una participación bastante amplia, pero cuando uno mira el detalle, por ejemplo, de los anexos, sobre todo pueden ver las notas que hace el equipo de UNOPS que estuvo participando en las consultas en los anexos 17, múltiples veces hacen referencia a que el ejército está presente dentro de los salones donde se está realizando la consulta, que se percibe miedo, que las personas tienen que votar con mano alzada, que les toman fotografías, que no les permiten expresarse libremente. Hay una gran cantidad de irregularidades que la misma UNOPS fue documentando durante las notas, que son las que se entregaron para que después se hiciera el informe de la consulta. Hay cosas que claramente evidencian que no conocen el proyecto Bioclima sobre el cual se les está consultando. Se dice que la consulta solo se realizó en español, que fueron en corto tiempo, que no se habló sobre los regímenes de convivencia pacífica, que es uno de los puntos críticos de Bioclima, los regímenes de convivencia pacífica. Claramente las personas que participaron en la comunidad hablan de la expulsión de los colonos de sus territorios. En ningún momento les dicen que van a tener que buscar formas de convivencia bajo la figura de estos regímenes de convivencia pacífica. Entonces hay múltiples notas, sobre todo de verdad en el anexo 16, en el anexo 20, en el anexo 23,
de las diferentes consultas que se hicieron, donde uno puede leer y evidenciar. Nosotros nos tomamos la tarea de leerlos porque son muy largos, pero de leer todos y de buscar cada vez que se menciona que el ejército estaba dentro de los recintos, cada vez que se menciona que las personas se miraban con temor, cada vez que las dudas no son respondidas, incluso momentos donde alguien pregunta qué pasa con los colonos, inmediatamente le dicen que si se calla o lo sacan porque no se van a hablar sobre esos temas, donde se amenaza que no se va a criticar nada del gobierno, que solo se va a hablar específicamente sobre algunos temas. Es decir, las consultas no se realizaron bajo ninguna de las metodologías o formas o tradiciones que debería de ser, ni fueron previas tampoco, ni fueron libres. Entonces, los invitamos también a darle una mirada a esos anexos, son bien interesantes de ver. Y sobre la decisión, que era una de las cosas que yo hablaba y quizás Amaro nos puedes aclarar. Perdón, voy a ver antes las preguntas, para que no solo sean las mías. Tenemos acá, no sé por qué razón no pudo descargar, no se pueden descargar los enlaces, eso lo veo después. ¿Se han respondido bien las preguntas? Ok, perfecto. Entonces, sí, la decisión que nosotros se cuestiona desde sociedad civil y que está un poco en la interpretación, hay varias cosas. Por ejemplo, cuando el proceso lo llevaba el MIR, el Mecanismo Independiente de Queja, existía una interlocución directa con las personas que interpusieron la queja, con el banco, con la secretaría, con el gobierno, con todas las partes. La secretaría era una parte de las investigadas, la secretaría del Fondo Verde del Clima. Cuando la junta directiva toma la decisión de pasar el proceso y la decisión a la secretaría, se excluye del proceso a las personas que pusieron la queja. Eso es algo que sinceramente creo que debería de ser analizado y cuestionado. Ahora no existe una interlocución directa entre la Secretaría y las personas que pusieron la queja, porque el proceso se vuelve meramente legal entre el BESIA y la Secretaría. Oficialmente, solo estos dos actores tienen que discutir si están dando o no cumplimiento a su contrato y qué partes de ese contrato no están cumpliendo y cómo las van a evidenciar si lo están cumpliendo o no. Entonces, el proceso ya no es participativo, ni es tan transparente, ni tan accesible para la sociedad civil. Un proceso que sociedad civil lo viene empujando desde hace muchísimos años. Ese creo que es uno de los puntos principales. ¿Hubiera podido la Junta Directiva actuar diferente? Nosotros creemos que sí, que cuando el MIR presentó su informe de cumplimiento, que es un informe excelente, con muchísimo conocimiento del territorio, se nota todo el trabajo de investigación que hicieron, hacen recomendaciones concretas, sumamente fuertes. Hubiera podido la Junta decir que reconoce el informe y que asume esas recomendaciones, que mientras no se cumplan, el proyecto no puede avanzar. Hubiera podido ser un desarrollo, ¿no? Pero entonces eso implicaba, obviamente, reconocer que todo lo que está en el informe es real, donde se habla claramente que se están violentando los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, esa es una de las diferencias que se están ahorita viendo en el proceso. Y otro punto que creo que queda muy claro con el proyecto Bioclima y que es algo que se tiene que aclarar en estos grandes fondos multilaterales es el tema de cómo se presenta algo si como programa o proyecto. Porque la justificación que se está dando de por qué no se realizaron las consultas es porque dicen que no se habían seleccionado los territorios y que mientras no estén seleccionados los territorios no hay por qué hacer una consulta previa, libre e informada. Pero por supuesto que cuando ya se llega al territorio es demasiado tarde. Entonces, el formato de programa grande, sombría, donde están las líneas que se preaprueba y después se hacen las consultas y se afinan a los proyectos pequeños, genera muchísima falta de información y transparencia y cierra las posibilidades de consulta en estos grandes fondos multilaterales. Y es justo lo que pasó con Bioclima, que ahora quieren decir que era un programa de la Estrategia Nacional de Nicaragua de Red y que por eso no se consultó y que el título de proyecto es un error, porque siempre fue un programa y que se iba a consultar en un proceso siguiente de una vez que tuvieran los fondos aprobados. Son minusculeces que parecen en el vocabulario, pero cambian la forma en cómo se aprueba y con qué documento se aprueba un programa o un proyecto. Bueno, Amaro, no sé, si tú querías también compartir un poco sobre el proceso de qué pasó con esos 120 días, que también creo que sobre todo para las personas que están afuera de Nicaragua, cómo se vivieron esos 120 días una vez que la Secretaría le dijo al BESIA
Tienen 120 días para comprobar que dan cumplimiento a nuestras políticas y salvaguardas y tienen que hacer consultas. Sí, yo creo que parte de las acciones o de las repercusiones de esa decisión implicó la militarización de algunos territorios indígenas, sobre todo el territorio Maya-Nassau Nias, inculpando incluso a guardabosques comunitarios que fueron capturados y que todavía se encuentran detenidos y acusados por el régimen de cometer los asesinatos en sus propias comunidades. Muchas de estas hay falta de transparencia, hay acusaciones que han cambiado, que más adelante también vamos a ir haciendo públicas, un poco para ir protegiendo el proceso que llevan actualmente estas personas, pero que evidentemente se ha relevado, algunas organizaciones como CALPI ha relevado esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando medidas cautelares, y ahí el trabajo del equipo de CALPI en ese proceso. Evidentemente también eso implicó la participación de dos actores en este proceso, UNOPS y PMA, que fueron contratados por el BESIE para llevar a cabo el proceso de acompañamiento de este proceso de consulta. Eso fue ampliamente cuestionado tanto por las organizaciones indígenas, algunos colectivos y organizaciones de sociedad civil que estamos en contacto con estos territorios, porque venía a ser un proceso de aval. Pese a eso, lo que nosotros miramos en su informe que emitieron y que se logró hacer público por la incidencia anterior ante el Fondo Verde del Clima, el Fondo Verde del Clima le pidió al BESIE explícitamente que todos los documentos de bioclima se pusieran al acceso al escrutinio público, y eso fue lo que pasó. Incluso en esos documentos, en las reuniones, ya lo decía Ingrid, que se sostuvieron, algunos observadores del UNOPS escriben tácitamente en sus observaciones, pese a que dan el aval de que hubo un proceso de consulta, que hubieron estas situaciones que fueron relevadas ante la Secretaría. Ahora, en ese proceso de esos 120 días, las comunidades también se manifestaron. El Consejo Miquito, el Consejo de Ancianos Miquito, el territorio Maya-Nassau Nias recogió más de 700 firmas en medio de la militarización y la represión. Eso es una cosa no solo de valentía, sino que demuestra el interés de ese territorio, que ha sido el territorio donde ha tenido las mayores masacres, que ha sido invadido en más del 70% de su territorio, que ha sido desplazado constantemente, que tiene más del 41% de concesiones mineras dentro de sus territorios industriales y además minería artesanal. Es decir, es un territorio emblemático que, a pesar de ese asedio político, y además tiene los presos guardabosques indígenas y más de 33 guardabosques perseguidos. Tenemos la lista de la policía y evidentemente donde los andan buscando, muchos de ellos están resguardados en el bosque nativo, que es su casa al final, de Bozaguá. Es decir, pese a eso, enviaron una comunicación directa, enviaron información alrededor de los procesos de simulación y evidenciaron qué es lo que estaba pasando desde su cosmovisión, desde su voz. Y yo creo que eso la Secretaría tiene que tomar en consideración todo ese proceso. Y hay un compromiso, al menos de boca de la Secretaría, de analizar toda la información que recibieron en esos 120 días para tomar y comparar con la información que le está dando el régimen de Ortega Murillo para tomar una decisión final al respecto. Entonces, yo creo que también en esa recta final de la decisión, esos insumos fueron sumamente claves para llegar hasta este escenario de toma de decisión del proyecto. Gracias, Amaro. Nos pregunta Luis si tú consideras que la participación de UNOPS como observador analítico de la consulta le da credibilidad de alguna manera o refuerza la credibilidad del régimen. En principio nosotros vimos que esto era una estrategia del régimen para que las comunidades que habían recibido otro tipo de apoyo de estas entidades, porque recordemos, estas entidades son del llamado humanitario, de Naciones Unidas vinculados al llamado humanitario.
y han tenido experiencia en la costa Caribe, sobre todo luego de los procesos de impacto de los huracanes, porque son a través de estas entidades que Naciones Unidas ha gestionado el apoyo directo a estas comunidades y son ellos los que se encargan de ese proceso de ejecución. ¿Qué pretendía el régimen? Que esa credibilidad que tienen ese sistema de Naciones Unidas le funcionara para poder tener un respaldo de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Eso no sucedió, pese a que sí existe un respaldo por escrito de la evaluación de las consultas, donde la declara que prácticamente fueron con todos los principios, que hubo consulta previa, que fue de forma adecuada, que hubo amplia participación, etcétera. En la letra pequeña, UNOPS trata de enmendar, digo yo, políticamente su error, escribiendo algunas observaciones que son sumamente importantes para la revisión de la Secretaría, porque de esa manera, incluso desde el informe de UNOPS, puede justificar una decisión con esos señalamientos que evidentemente conducen a que el proceso de consulta, según los principios del Fondo Verde del Clima, obviamente no cumplen con las garantías que se solicitaron ante la entidad acreditada. Y como mencionaba, nosotros le enviamos a Tiffany Hudson, se llama la encargada de la unidad dentro de la Secretaría que estaría principalmente liderando el proceso de la decisión. Le enviamos todas las páginas donde hacen menciones, por ejemplo, específicamente dice el presidente del GTI, hace una llamada de atención al expositor que expresa crítica del proyecto, le indica que no debe hablar sobre otro tema cuando estaba hablando claramente de bioclima, pero desde una postura crítica. En la segunda llamada de atención le dice que lo van a sacar si no deja de hablar sobre temas diferentes a bioclima cuando está hablando sobre el tema. Dicen claramente que no le dan la palabra a las personas que expresaron crítica y después cuando quieren opinar. Nuevamente el tema de la militarización dentro de los territorios. También mencionan, por ejemplo, el tema del pago. Citan textualmente cuando dicen las personas como gracias por su participación, sepan que desde ya se los vamos a agradecer por apoyar este proceso y aprobar el proyecto. Ya se les van a estar dando su pago, cuando en realidad es un viático para poder asistir, que es correcto que se dé, pero se tiene que manejar muy claramente que no es un pago a favor de votar por el programa Bioclima. O que se escribía que la votación era unánime sin haberla realizado y después se pedía que se tomara la foto, todo el mundo levantando la mano. Entonces hay un montón de irregularidades que están por escrito en los anexos de la UNOPS y que se enviaron. Entonces esperamos que hagan su trabajo, lo lean y tomen eso en cuenta. El otro punto que nos preguntan es el tema de la indemnización. ¿Qué pasa si el acuerdo legal entre el Fondo Verde del Clima y el BESIE, que es el acuerdo que existe, el contrato es entre estas dos organizaciones, qué pasa si se cancela? Que esto nunca ha sucedido, este sería el primer caso. Sí, primero nosotros no hemos tenido acceso al análisis de la unidad legal que le pidió el BORO, la Junta Directiva, a la Secretaría del Fondo Verde. Y no lo van a hacer público, lamentablemente. Pues decir, lo hemos tratado por diferentes vías de obtener cuál fue el análisis legal. Ahora, es importante decir que el proyecto, en el proyecto no hubo ningún desembolso. Entonces, aquí, como no hubo ningún desembolso, el proyecto nunca entró a operar en términos administrativos financieros. Entonces, y eso es una ventaja. Por eso es que la Junta decide que no haya ningún desembolso mientras no se resuelva el incumplimiento a las políticas y procedimientos. Ahora bien, adicionalmente a eso, se acuerdan de las condicionalidades que se aprobaron. Si se demuestra que hay violación a las políticas y procedimientos, por ende, también incumplimiento a las condicionalidades que se establecieron, el proyecto no debería de pagar ninguna indemnización, o el Fondo Verde del Clima no debería de pagar ninguna indemnización, porque simplemente la entidad acreditada y la entidad ejecutora no cumplieron con esas condicionalidades.
que en muchos de los casos establecía el proceso de consulta libre, previa e informada, establecía una tercera entidad independiente que supervisara la ejecución de ese proceso, establecía el proceso de participación de otros actores, establecía también que no iba a haber desembolso hasta que se cumplieran esas condiciones. Es decir, según mi análisis, basado en esas dos decisiones que toma la Junta Directiva y en que no hay ningún desembolso activo en este momento, no debería de haber ningún proceso de indemnización con respecto a la cancelación del proyecto. Y precisamente esa fue lo que le solicitó la Junta Directiva a la unidad legal de la Secretaría. Obviamente nosotros no tenemos acceso al análisis que hace la unidad legal, pero por algún motivo sabemos que por eso se tomó esa decisión y la pasaron a la unidad técnica para que se tomara una decisión técnico-legal con respecto al proyecto de Euclid. Pero sí sería la primera vez, por eso es que es tan importante, es la primera vez que se suspende un proyecto por una investigación de incumplimiento de las salvaguardas y sería la primera vez que se podría cancelar. Incluso cuando se empezó el proceso, el MIR lo primero que informó a las comunidades que pusieron la queja era que ese proceso no iba a resultar en la cancelación del proyecto. Esa no es la idea de utilizar el mecanismo de queja. La idea del mecanismo de queja del Fondo Verde del Clima es encontrar soluciones y caminos para que el proyecto se pueda ejecutar sin lastimar o violentar los derechos. Entonces, desde un inicio se dijo eso no puede ser una de las salidas de este proceso. Nunca ha pasado y sin embargo hemos llegado o se ha llegado hasta este punto donde lo más factible es que pase eso. Para ir cerrando, Amaru, las preguntas. ¿Qué pasa si la Secretaría da luz verde al proyecto y cuáles son los escenarios que esa decisión dejaría? Por favor, repetí. ¿Qué vamos a hacer o qué se puede hacer como sociedad civil? Bueno, en tu caso también como Fundación del Río, que da seguimiento al territorio. ¿Qué se puede hacer si de verdad se da luz al proyecto y se continúa con este proyecto de bioclima? ¿Y cuáles son los escenarios de la decisión del Fondo Verde del Clima, en caso fuera positivo o fuera negativo? Sí. En un escenario negativo, que el 31 de enero la Secretaría dice el proyecto, bueno, el gobierno cumplió, la entidad acreditada cumplió, se deberá informar ante la Junta del Fondo Verde del Clima en marzo. Todavía ellos tienen el segundo candado, que son las condicionalidades. Las condicionalidades se establecieron y fueron firmadas y aprobadas por el gobierno de Nicaragua y la entidad acreditada. Eso quiere decir que es de obligatorio cumplimiento. Ahora, se supone que dentro de esas condicionalidades se estableció el proceso de consulta. Supongamos que ya no se va a realizar el proceso de consulta porque ya lo realizaron y ya reconocieron ese proceso de consulta si fuera una decisión positiva. El único aspecto que quedaría de alguna manera en el tintero de las condicionalidades sería el de tener a una entidad independiente acreditada para el seguimiento del proyecto Bioclima. Si eso sucede y la entidad acreditada, como se ha negado la información de cómo van a proceder para identificar a la entidad supervisora o la entidad independiente que va a supervisar el proyecto, entonces ahí habría un proceso que que se podría seguir utilizando el mecanismo independiente de queja u otro mecanismo para establecer que al menos hay una entidad independiente que supervise la ejecución del proyecto. Ahora bien, eso generaría un precedente totalmente negativo al proceso de bioclima, a sus mecanismos, al IRM, a la Secretaría y a la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático. En ese escenario, habría que hacer una presión adicional para al menos que quede evidenciado que esa decisión viola todos los procedimientos establecidos tanto por el mecanismo, la Secretaría, la política y el mecanismo de Naciones Unidas. Ahora, ese es el escenario en el que la decisión sea
de continuidad de aprobación del proyecto. En el otro escenario, pues obviamente solo se informa y se cierra esa parte del proyecto. Gracias, Amaru. Hay una pregunta que se me escapó. Si tú sabes si el BESIE le pagó a la FAO para preparar el proyecto y las consultas. La FAO fue la que redactó el proyecto de bioclima. Incluso el IRM o el MIR menciona en su informe de cumplimiento que quien se saca este acuerdo de convivencia pacífica de la mano, o sea, de la manga, ha sido la FAO, porque ellos consultaron quién es el que definió que se iban a hacer acuerdos de convivencia pacífica, y es la FAO la que redacta el proyecto. Entonces ahí hay un nexo sumamente preocupante, hasta vergonzoso, de la FAO como un actor que elabora, pese a que la FAO se jacta de ser una de las entidades que más protege los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Vemos en este caso de bioclima que no es así, proponiendo una acción que incluso fue en consulta con las comunidades indígenas dueños de esos territorios. En el caso de UNOPS y el PMA, mediante una carta que nos enviaron luego de hacer una consulta oficial a sus directores nacionales y luego de la incidencia de algunos países también a que respondieran esa carta, confirmaron que fueron contratados por el BESIE para supervisar el proceso y acompañar el proceso de consulta en Nicaragua por parte del gobierno de Ortega Murillo. Quizás a esto yo quisiera complementar que una vez que teníamos entendido que habían sido contratados por el BESIE, se hizo una consulta en el sistema de acceso a la información que ya tiene actualizado y vigente el BESIE sobre este proceso. Nosotros pedimos cuál era el proceso de selección primero del tercero independiente para facilitar y supervisar las consultas y cuál había sido el documento detallado del proceso y los puntos de consulta que se iban a hacer, así como los términos de referencia del tercero independiente que iba a realizar esa consulta. La respuesta del banco fue que ellos no eran los responsables de este proceso y que ellos no eran los propietarios de esta información. Nos dan a entender pues que ellos no son los que han realizado la contratación ni que han pagado a la FAO en la respuesta que nos han dado oficialmente desde su mecanismo de acceso a la información. Nuevamente sí está el mecanismo, pero cuando uno pregunta, pues hay muy poco acceso a la información o a los documentos, porque siempre la respuesta es que ellos no son los propietarios de ese proceso y que no tienen esos documentos a la mano. Entonces, hasta ahora no se sabe quién realizó la contratación, ni cómo se realizó ese pago, ni de qué fondo se realizó ese pago. No sabemos incluso si fue directamente desde el Fondo Verde del Clima o fue un acuerdo mutuo. No se sabe cómo se ha realizado ese pago. Quizás otra de las cosas de qué pasaría, que yo creo que es importante, o bueno, para mí ir cerrando, sin duda alguna es una decisión histórica, pase lo que pase, y va a marcar de verdad una tendencia, va a marcar un parteaguas en el financiamiento climático. Va a demostrar si de verdad el mecanismo multilateral con la participación como se tiene de estos 24 miembros en la junta directiva es funcional y va a lograr priorizar el bienestar de las poblaciones más afectadas por la crisis climática, o si se va a volver un mecanismo manipulable por las voluntades y necesidades políticas que se tengan en las diferentes regiones. Sí es un espacio muy complejo. Sin embargo, nosotros también desde sociedad civil creemos que es el espacio que hay que fortalecer. A pesar de todo, es un espacio con muy buenas salvaguardas, que sí este proyecto no las cumple, pero por algo se ha podido frenar bioclima, porque existen todas estas regulaciones, existen todas estas políticas y salvaguardas que son muy buenas. Entonces también depende de la participación de nosotros, de dar seguimiento, de estar pendientes de qué proyectos se están solicitando desde nuestros países, desde nuestros territorios, cuáles son las entidades acreditadas que existen, que no son muchas para la región. Entonces, para participar, porque sí hay espacios también para dar ese seguimiento y realizar esa contraloría política. Los fondos climáticos van a seguir creciendo, esa es la demanda y la esperanza, y además de otros financiamientos y fondos que vienen. Actualmente Centroamérica recibe más o menos un 3.5% del financiamiento total que se haya asignado o dado en la región del Fondo Verde del Clima.
va a ir creciendo y necesitamos entidades acreditadas fuertes, transparentes y con voluntad también y apertura para la participación de la sociedad civil y sobre todo que se basen en el respeto de los derechos, ante todo para la ejecución de los fondos. Entonces, como sociedad también tenemos que seguir luchando para tener estas instancias y estas instituciones fortalecidas en nuestros territorios y asegurarnos que podamos también participar. De mi parte, también quiero agradecer a Fundación del Río por el trabajo que ha hecho. Este no ha sido un proceso, y las y los otros actores que no nombramos por temas de seguridad, que en realidad son quienes han estado todavía más de cerca en las comunidades o dentro incluso del territorio. Agradecer muchísimo porque han sido años y años de darle seguimiento a este proceso, reuniones con embajadas, insistir sobre qué discusiones se han tenido, qué información podemos tener, mandar reportes, informes sobre las violaciones de derechos que se están dando en Nicaragua, sobre los procesos de corrupción, escribir tantas y tantas cartas y correos que de verdad ha sido un trabajo maratónico y que esperamos que pues el 31 también la Secretaría del Fondo Verde del Clima lo valore y reconozca las voces que vienen desde los territorios. Irwin Larios ha pedido la palabra. Si me ayudan para darle la palabra. Quiero ver. Okay. Sí, Adelante. Irwin. solo quería también sumarme al reconocimiento, sobre todo, pues además del trabajo que hace la Fundación del Río, sin duda, al que hacen los actores adentro, porque ese es un trabajo heroico, un trabajo que no tiene precio Así es. y es un trabajo que va a tener resultados, yo no tengo duda, no me queda ninguna duda que estamos en manos, que ese directorio va a considerar todos estos esfuerzos que se han hecho y se siguen haciendo. Exacto. Entonces, sea como sea la decisión que se tome el 31, que para nosotros ya es una ganancia, porque como les repetimos, nunca se pensó que se iba a llegar hasta este punto. Quizás pensamos quizás que se iba a dar un mayor seguimiento a las salvaguardas, pero sí ha sido un avance más allá de lo que se esperaba y ha sido gracias al trabajo inmenso de todas las personas que han logrado documentar, reportar de manera verídica, científica, con fotografías, con testimonios, con evidencias, todo lo que está pasando en los territorios. Y eso, por supuesto, esas personas no son las que se nombran, lastimosamente, pero saben que el reconocimiento es principalmente para ellas y para ellos. Danilo, adelante. Creo que ya puede activar su micrófono, Danilo. Ahora sí, muchas gracias. Estaba hablando. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid, Camila, que se registró, Amaru. Felicidades por este panel. Estuvo realmente muy aleccionador. Como dijo Irving, también muchísimas gracias a las comunidades que desde adentro hicieron el esfuerzo. Yo tengo, digamos, un comentario. Es pregunta, pero es más como comentario que pregunta. Tenemos dos escenarios. Uno es que el directorio diga, bueno, hasta ahí llegamos, se acabó, y otro es que continúe, ¿verdad? Yo creo que en ambos casos quizás sería procedente que en el caso que sea positivo a nosotros, ¿verdad? Eh, habría que circular esto, ¿verdad? Para generar un precedente. Y en el caso de que no, yo creo que también habría que hacer una campaña señalando las inconsistencias y denunciando lo que se ha hecho. Muchas gracias. Sí, gracias. Como mencionamos en un momento, por eso ahora hacíamos este conversatorio virtual, solo para recordar, estar atentos que el 31 es esa decisión. También se pueden activar desde diferentes espacios, no solamente las personas que pusieron la queja. Sabemos que hay muchísimas personas de otras organizaciones que también han enviado cartas, solicitudes, solicitudes de información, demandar también que el proceso sea justo y que se defina por el bienestar de los pueblos. Entonces se pueden también activar. Ya es el 31 el último día que tienen para la decisión,
Pero después sí queremos hacer entonces ya un evento presencial donde se analice lecciones aprendidas, qué significa esto para el Fondo Verde del Clima, qué significa esto para el BESIE, para la región, para el financiamiento climático, no solo para el BESIE, para las entidades acreditadas, ¿no? Y bueno, ojalá que con esta nueva dirección también con participación del BESIE, ¿por qué no? Que cuenten desde su experiencia cómo ha sido este proceso, qué lecciones se han aprendido también como banco, sean cual sea la decisión que, bueno, nosotros seguimos como muy confiados que la decisión va a ser la mejor para los pueblos. Creemos que eso no hay duda, esperamos que no nos llevemos ninguna sorpresa negativa el día del 31 y que den la decisión, que la den a conocer pronto. Entonces estarán escuchando también de las diferentes alianzas y actores que van a dar seguimiento, sea cual sea la decisión. Pero esperemos que la balanza se vaya del lado de los derechos humanos. Sí. Bueno, de mi parte creo que eso sería todo, ya son las 5 pasaditas. Entonces vamos a ir cerrando. Igual como se inscribieron, nos quedaron sus correos y les vamos a invitar, reenviar la sistematización y la invitación para cuando hagamos el evento después de la decisión. Muchísimas gracias por la asistencia. Hemos tenido una muy buena asistencia y las preguntas y las conversaciones que se generaron. De mi parte, les deseo una feliz tarde y estamos en contacto. Muchas gracias.